Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte, Padre, por todas las bendiciones que recibimos de ti a través de esta semana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Y este agradecimiento, Señor, venimos a darlo aquí en estas ofrendas, estos diezmos, Señor, esperando sean para el engrandecimiento de tu obra y que tú, Señor, engrandezcas también cada día el reino, Señor, tu reino aquí en este lugar, en esta ciudad de La Paz. Bendice a cada uno que ofreció su ofrenda, Señor, y el que no, tú sabes los motivos, Señor, tú conoces sus corazones, Señor, y también estamos deseando una bendición para todos los que estamos aquí en este lugar. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y vamos a ver una presentación de fotos de lo que es el ministerio juvenil de nuestra iglesia. Buenas tardes. Hice este video porque para mí la unión de jóvenes ha hecho grandes cambios en mi vida, porque ahorita estoy pasando por no sé cómo se dice, un proceso, no sé. Entré a la universidad y ahorita, no sé, el ambiente es de los muchachos y pues los que están en mis salones de tomar y fumar y cosas así. Y me han preguntado que si yo qué hago para divertirme, porque pues yo no hago eso. Y entonces, pues yo en mi mente pues les explico primero y muchas veces no entienden, pero yo en mi mente pienso que yo no me aburro, yo vivo una vida bien divertida, haciendo las cosas para Dios. Me gozo mucho venir aquí, estar sentada, estar con mis hermanos, estar trabajando. Y en la unión de jóvenes es una bendición para mí, porque me ha enseñado a ser diferente en mi escuela, en el lugar donde esté. Y eso es lo que les invito a muchos jóvenes, que no piensen que tomar y hacer esas cosas es divertido, es mejor agradar a Dios, es mejor hacer las cosas por amor a Dios, y estas son las cosas que nosotros hacemos por amor a Dios. De la muerte y dolor, tu amor no quita todo
Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios 4. Del 10 al 13. Efesios 4, del 10 al 13. Y puestos de pie cuando lo encuentren, vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Todos juntos, parejitos, nos esperamos unos a otros. Si lo encontraron, Efesios 4, del 10 al 13. Si ya lo tienen, todos juntos, dice la palabra de Dios: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y en él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, si vamos a escuchar una ofrenda, un canto especial de nuestras jovencitas. Pueden sentarse. Vamos a escuchar un canto. Buenas tardes. Dice en Génesis 1, del 16 al 18. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pues el canto habla de así como Dios colocó cada una de las estrellas y las puso un montón de leyes para que se quedaran ahí quietas y no se nos vinieran abajo. Así nos sostiene cada día, no nos deja caer aunque hayan pruebas, Él sigue sosteniéndonos. Mira el sol alumbrar y las nubes desfilar bajo tu control, porque eres mi Dios. Mira mi alma y mi fe, todo en ti lo rendiré adorándote, porque eres fiel. Así como cada estrella la sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor Jesús. Y aunque pruebas vengan a mí, tú estás en control, tú estás aquí. Así como cada estrella me sostienes tú. Oye el mar a rugir y sus olas resurgir adorándote, porque eres fiel. Oye mi alma y mi voz elevarse a ti, Señor, adorándote, porque eres fiel. Así como cada estrella la sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor Jesús. Y aunque pruebas vengan a mí, tú estás en control, tú estás aquí. Así como cada estrella me sostienes tú.
estás en control, en control, en control. Así como cada estrella, mi alma en ti descansa. Así como cada estrella la sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor Jesús. Y aunque pruebas vengan a mí, tú estás en control, tú estás aquí, así como cada estrella, así como cada estrella. Si dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios que nos trae a través del predicador de este día, vamos a escuchar la predicación de nuestro Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por el hermano Hernando para que Dios sea el que hable a través de él. Señor, estamos delante de tu presencia, poniendo en tus manos a tu siervo. Te ruego, Señor, por él, por su vida, que le sigas dando palabra, dirección, no solo para el ministerio que le has dado en la escuela teológica, sino también para las iglesias que él ha estado apoyando. Y te ruego también que le sigas dando dirección y sabiduría para la dirección de su hogar, y bendición especial, Señor, en todos los aspectos. Bendícele, Señor, y te ruego en esta mañana que tú le uses para que nosotros como iglesia podamos escuchar tu voz a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero dar gracias a Dios la oportunidad de estar aquí. Hace como, creo que 4 o 5 años estuve aquí predicando y estaba haciendo recuento del tiempo, que pasa muy rápido, y creo que fue precisamente en este tiempo, y me había pedido el hermano Alejandro en ese entonces que viniera a compartir acerca del ministerio pastoral. Y bueno, yo pedí al hermano que si había algo, y él me dijo que deseaba que compartiera algo del pastor, del ministerio pastoral, porque han estado celebrando precisamente en este mes el Día del Pastor, ¿es así? Y bueno, yo quiero compartir acerca de eso, pero quiero enfocarme un poquito más también del lado de la iglesia. Quiero dar gracias a Dios por ello, y bueno, yo creo que todos me conocen. Ya creo que conocemos a la mayoría. Estamos ahorita ministrando, hermanos, en tiempo completo en el seminario, y estamos apoyando también, hermanos, en la iglesia Cristo Viene. Pido que oren por ella, hermanos. Hay mucha necesidad, y creo que Dios tiene planes, y sé que por algo Dios nos puso ahí también. Quiero compartir, hermanos, en este tiempo el pasaje que está ahí en Efesios 4 del 10 al 13. Y mientras abren sus Biblias, hermanos, quiero hacerles una invitación. Vamos a abrir un grupo de inglés intermedio. Estamos en el nivel 3. Si algunos han ido a los cursos de inglés del Interchange, del Colors o algo así, estamos en el nivel 3. Vamos a abrir un grupo, hermanos, en una semana, 1 o 2 semanas. Entonces, si alguien está interesado, hermanos, puede estar ahí. Los días son martes y viernes de 9:40 a 10:30. Sí, son más o menos 9:40 a 10:40, no, 11:40, son casi 2 horas en la mañana, obviamente, y bueno, tendrán que comprar su libro. Y están 2 hermanas americanas, está la hermana Susi de González, la esposa del hermano Martín González, y está su hija Rachel también, que está trabajando con nosotros en el área de ministerio juvenil. Les invito también, me dio mucho gusto ver a los jóvenes aquí. Nuestro deseo, hermanos, es abrir un instituto de ministerio juvenil. No hay esta cultura aquí ahora, hermanos, pero la idea es que nosotros estamos pensando en que hay una necesidad para preparar a los futuros pastores de jóvenes. No hay en nuestras iglesias aquí, no he visto pastores de jóvenes en la ciudad, pero vemos, hermanos, que hay una gran necesidad. Casi el 30%, hermanos, de la población
es menor de 18 años. Entonces, hermanos, hay una gran necesidad y todavía hay algunos que son más jóvenes, ¿verdad? También. Así es que les invitamos. Hay ahorita un curso de ministerios juveniles los días jueves de 7 a 8:40 y lo está coordinando el hermano David Reed y la hermana Rachel González. Así es que están invitados, ya saben dónde estamos, ahí, ¿verdad? Es su seminario. Bien, vamos a ir al pasaje, Efesios 4, 10 al 13. Y yo quise intitular, hermanos, a esta plática, la obra del ministerio. Dice Efesios: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, cuando abrimos este libro, hermanos, hay muchas cosas que resaltan en nuestra mente. Y yo me preguntaba cuál era el tema del libro. Y no es una carta, hermanos, como la carta que escribe Pablo a los Corintios, donde hay problemas, hermanos, y habla Pablo de muchas cosas. Hay algo, hermanos, en esta carta que es, podríamos decir, el tema central del libro, y es el propósito de Dios y la gloria de Dios, la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Cuando analizamos, hermanos, estos versículos que hemos leído, podemos ver, hermanos, y hacer un breve bosquejo de este pasaje, teniendo en mente, hermanos, el versículo 10, donde habla precisamente Pablo acerca del propósito de Dios, ahí en el versículo 10, y quiero que lo lea conmigo, y vamos a decirlo juntos, hermanos. El versículo 10 dice la palabra de Dios: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que Pablo está teniendo en mente, hermanos, acerca del plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, es llenar todo acerca de Cristo. Cristo, hermanos, es el personaje central, es la idea central que hay alrededor de toda esta carta. Por eso dice la Escritura que el propósito de Dios es lograr que Cristo sea la plenitud de todo. Que Cristo, hermanos, sea la plenitud de todo en todas las cosas. Y es lo mismo que encontramos ahí en el capítulo 1, en los primeros versículos. Nos está hablando de la supremacía de Cristo. Pero en los versículos 11 y 12, Pablo nos está diciendo que Dios, en su propósito eterno, Dios tiene una estrategia que nosotros debemos seguir en el Señor. Y Pablo dice que Dios para ello ha dado dones, ha otorgado dones a la iglesia. Y algo que me gusta mucho a mí, hermanos, es que Pablo está diciendo que los dones no son ministerios, los dones no son nombramientos. Sí, a veces pensamos dones, pastorado, evangelismo. Pablo está diciendo que los dones son personas. Pablo dice, Dios dio a la iglesia personas, y esto es algo que me gusta, porque siempre pienso, hermanos, que cada uno de los hermanos en la iglesia son un regalo de Dios. Unos un poco difíciles, otros menos, pero todos somos un regalo de Dios. Dios nos dio a la iglesia, nos dio a Cristo, pensando en Cristo. Así que Pablo dice que Dios dio dones como estrategia para cumplir su propósito. Y en el versículo 13 Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo está expresando aquí cómo Dios cumple su propósito, hacia dónde nos lleva todo esto. Todo esto nos lleva hacia Cristo. Pero podemos ver que entre el propósito o el objetivo, el fin, y entre el cumplimiento de Dios de este propósito hay una estrategia. Hay una estrategia que la iglesia debe seguir y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es lo que vamos a ver acerca en esta tarde, acerca de esa estrategia.
Bueno, yo quiero hablar de esto, hermanos, porque creo que nos habla de una forma muy clara acerca del orden de Dios y acerca de quiénes deben participar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la primera carta de Pedro, por ahí en el capítulo 3, dice Pedro que nosotros somos piedras vivas y debemos cada día edificarnos en el cuerpo, en el edificio que es Cristo. Y en el verso 11, regresando, Pablo inicia diciendo esto: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Pablo dice, el mismo que descendió, Cristo, el que subió, el que subió y que luego bajó, ¿sí? El que subió por encima de los cielos, quien se ha propuesto llenarlo todo de su gloria, el que se ha propuesto llenar los cielos, la tierra, es el mismo, dice, que constituyó. Y Dios no solo establece su propósito, sino que también Dios tiene una forma de llevarlo a cabo, y nos dice que Dios constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y obviamente, hermanos, que estos no son los únicos dones que Dios dio a la iglesia. Pero a mí siempre me llamaba la atención por qué pone estos dones. Algunos dicen, los que saben más, dicen que esta clasificación corresponde a los dones de la palabra. Así que cuando Dios inició la obra en la iglesia, los primeros dones que Dios dio, hermanos, y en mi interpretación, para mí estos eran los pastores de la iglesia. Y de hecho, hermanos, mi interpretación me lleva a pensar que eran los apóstoles, precisamente los profetas, evangelistas, pastores, maestros, los que Dios dio a la iglesia. No eran los únicos, pero en un principio Dios dio a la iglesia a estos. Entonces Pablo está diciendo que Dios inició primero con estos dones. En el orden de Dios, Dios puso primero estos dones. Por eso en el credo de la iglesia decimos que tenemos una doctrina apostólica, ¿verdad? Porque nos fue dada por los apóstoles. Fueron ellos los evangelistas, fueron los pastores, fueron los maestros, fueron los profetas de Dios. Entonces, cuando Cristo asciende al Padre, cuando sube, dice la Escritura que Dios inmediatamente da estos dones a la iglesia. Y la palabra que se traduce para constituir en el idioma original significa dar. Y me gusta esto, Dios da, porque había una necesidad, Dios pensó en una necesidad. Y Dios dio a la iglesia como regalos, dio dones, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos como dones. De hecho, la palabra, creo, en inglés, para dones es la misma que regalos, ¿verdad? ¿Sí? Dios da a la iglesia regalos. Y lo hace Dios por algo, porque dice Pablo que Dios tiene en mente la edificación de la iglesia. Dios tiene en mente perfeccionar a los santos de la iglesia. Así que, hermanos, deberíamos traducir que fue Cristo quien los dio. No voy a entrar en el debate teológico si fue el Espíritu Santo, si fue Cristo, pero es claro que Dios, y yo creo que de alguna forma Cristo y de alguna forma también el Espíritu Santo, dieron esto a la iglesia. Así que los dones fueron determinados por Dios, fueron ideados por Dios, y Dios los da a la iglesia. Pero luego inmediatamente Pablo nos lleva a ver que el énfasis está en las personas a quienes Dios da. Dios da personas, Dios da regalos, y el énfasis en el cual recae sobre todo esto que Pablo está diciendo, el propósito es precisamente las personas. El énfasis está en las personas a quienes fueron dados, ¿sí? La palabra, hermanos, claramente nos dice que fueron dados, dice, ¿a fin de qué? ¿Cómo dice en su Biblia? ¿A fin de perfeccionar a quién? A los santos. Entonces, hermanos, yo quisiera que prestemos atención a esto, porque estamos hablando de un ministerio plural, de un ministerio grande compuesto de diversos dones. Así que Pablo está diciendo que las manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos, tienen un fin.
¿Y cuál es este fin? Dice, perfeccionar ¿a quién? A los santos. Dios quiere, hermanos, perfeccionarnos. Y es claro que esta perfección, hermanos, no habla sino de una capacitación. De hecho, la versión de la Biblia de las Américas, muy buena traducción, dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y nos está hablando de una aptitud necesaria para que la iglesia sea edificada. Los dones son dados, hermanos, como parte de la estrategia de Cristo para alcanzar su propósito. Óiganlo bien, hermanos, ustedes son dones que Dios dio a ustedes mismos para que Cristo cumpla su propósito. Así que, hermanos, yo creo, esto a mí me gusta, me eleva el autoestima, hermanos, saber que yo soy un regalo de Dios. Usted es un regalo de Dios para que Cristo cumpla su propósito. Me gusta pensar, hermanos, cuando Dios creó a Adán, Dios le trajo a Eva como un regalo para Eva, ¿sí? Dios tenía un plan. Dice la Escritura que no era bueno que el hombre estuviera, ¿qué? Solo. Y Dios le trajo un regalo a Adán y Dios trajo a Eva. La iglesia, hermanos, no está completa sin la iglesia. Y la iglesia se edifica por medio de dones, por medio de regalos que Dios da. Así que usted es el regalo que Dios da para completar en esta iglesia la edificación de este cuerpo que es ustedes mismos, la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, los dones son como parte de la estrategia de Cristo para alcanzar su objetivo. Ahora ya vimos que los hermanos que reciben estos dones no son un fin en sí mismo, sino solo un vehículo, hermanos, muy importante. Y esto quiere decir que los santos, los miembros, los creyentes, juegan un papel muy importante en el servicio de la iglesia, a fin de que este grupo pequeño, hermanos, tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos. Este grupo pequeño que eran los apóstoles, los pastores, los profetas, iban a ayudar para capacitar a los demás miembros de la iglesia. Y cuando Cristo pensó, hermanos, en establecer este grupo pequeño con estos dones, estaba pensando en la gran mayoría del cuerpo de Cristo. Dios no estaba pensando, hermanos, en Pedro, en Pablo, en Marcos, en ellos. No, Cristo estaba pensando aún más. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, dice, y te pido por estos, por los que habrán de creer. ¿Por qué? Por el ministerio de ellos, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios está orando por ustedes, pero no pensando en ustedes, sino pensando en ¿quién? En los que han de creer por el ministerio de ustedes. Cristo lo hace. De hecho, la Escritura dice que Cristo ahora está orando por su iglesia. Así que estamos hablando del servicio de todos. Y vemos pues que el objetivo de esta perfección de los miembros de los santos es también que a su vez estos cumplan con una misión. Y la Biblia lo expresa claramente, dice, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que me gusta. Un propósito inmediato para lograr un propósito mucho más grande y mucho eterno, la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, la tarea primaria del pastoreo en la iglesia se logró por medio de los apóstoles. Ellos eran los pastores de la iglesia. Ellos eran los pastores, los encargados del ministerio de la palabra. Tal pareciera, hermanos, que a veces nosotros no entendemos lo que Pablo está queriendo decir aquí. Muchas veces nosotros nos equivocamos, no solo como miembros, sino también como pastores, hermanos, porque tal pareciera que los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores fueron diseñados o designados
para perfeccionar a los santos, para hacer la obra del ministerio y para edificar ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que los pastores, los profetas, evangelistas, los apóstoles fueron dados ¿para qué? Para capacitar a los miembros para que la iglesia en conjunto sea edificada. No son los pastores los que capacitan, no son los que hacen la obra del ministerio y no son los que edifican a la iglesia. ¿Quién es quien edifica a la iglesia? La iglesia misma. Dios lo hace por medio de ¿quién? De la iglesia. Así que, hermanos, quizá esto suena un poco raro, pero lo que Pablo está diciendo aquí en alguna forma es que la edificación de la iglesia está en manos de la iglesia misma. Sí es cierto, hermanos, la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, nuestro trabajo es en vano. Pero Pablo, teniendo en mente todo esto, dice, la iglesia debe entender que el ministerio está en las manos de la iglesia. Dios dio, dice Pablo, Dios dio, subió y Dios dio dones, dio regalos. Ahora Pablo dice, el ministerio de la iglesia está en manos ¿de quién? De la iglesia, porque Dios ya hizo su parte, ahora la iglesia tiene que hacer la suya. Ahora, si nosotros entendemos, hermanos, la Biblia de este punto de vista, que es el pastor, los líderes, los que capacitan, los que hacen la obra del ministerio y los que edifican la iglesia, hermanos, entonces los únicos que tienen el servicio en la iglesia son los líderes. Y la pregunta es, ¿en dónde están los santos? ¿Sí? ¿En dónde están los miembros? Porque el ministerio que Pablo dice es un ministerio grande, no es un ministerio pequeño. Pablo está diciendo, la obra del ministerio está en manos ¿de quién? De toda la iglesia. De hecho, Pablo está diciendo en todo este capítulo que en el propósito eterno de Dios, Dios tuvo en mente incluir a la iglesia. En el propósito eterno de Dios, la iglesia tiene un papel. Lo que Dios nos está diciendo es que la razón de ser del ministerio descrito aquí en el verso 11, es decir, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, y a fin de perfeccionar, dice, a los santos, nos está diciendo pues que la razón de ser de este ministerio descrito aquí es a fin de perfeccionar a los santos. Pero luego en el verso 12 dice que lo llevan a cabo los santos, los miembros, la congregación toda. Entonces, hermanos, ¿en quién descansa el desarrollo de la obra del ministerio? ¿En quién descansa? En la iglesia. Bien, y una pregunta, ¿y si no tienen pastor, hermanos, en quién descansa el ministerio? Y si la iglesia tiene pastor, ¿en quién descansa? En la iglesia. Yo creo, hermanos, de veras, que la iglesia tiene un compromiso bien grande de orar por sus pastores. A mí me motivó mucho que el hermano haya venido y haya orado por mí. Eso es algo que la iglesia debe hacer. Yo decía antes de venir, en la escuela dominical hablábamos acerca del servicio y de los líderes esta mañana. Y algo que me motivó mucho era de un pastor que cuando su pastor lo consagró al ministerio, decía, que tu palabra sea su palabra y que su palabra sea siempre tu palabra. Nosotros debemos de orar por eso, ¿sí? Porque los pastores, los líderes, tienen una carga tremenda. Yo creo que esto es algo en lo que debemos meditar como iglesia. Eso es algo que debe marcar, definir el servicio en la casa de Dios. Los apóstoles o los misioneros, algunos dirán, algunos dicen que hay apóstoles, yo no sé y no entraré en esa controversia, pero los evangelistas, los pastores, los maestros, todos estos tienen la función importante de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Voy a decir algo, hermanos, que puede sonar
raro, pero siento que Dios me llama a decir esto. Ustedes no tienen un pastor ahora, no tienen un pastor de título. Pero yo soy un pastor, hermanos, no soy Dios. Pero yo veo aquí pastores. De veras, hermanos, yo sé que aquí hay pastores. Un error que a veces nosotros cometemos mucho es que confundimos los dones con los ministerios. Hay personas que están en el ministerio, gracias a Dios, hermanos, que ustedes tuvieron un pastor llamado al ministerio, alguien que Dios le dio el don. Pero a veces nosotros confundimos ministerios llamados títulos con dones. Lo que Pablo dice aquí es que dio dones, y los dones, ¿quiénes son? Personas. Aquí, hermanos, hay personas pastores. Yo no sé, hermanos, si Dios los va a llamar algún día o no para estar al frente de una iglesia, pero yo creo que ustedes deben estar contentos porque aquí hay pastores, y creo en mi interpretación. Por eso Pablo dice que debemos obedecer ¿a quién? A vuestros pastores, dijo Pablo. No era uno. Ciertamente creo que la iglesia señalaba a uno y decía, queremos que estés al frente, y lo comisionaban, lo consagraban a Dios. Pero lo que yo creo es que en la iglesia había varios pastores. Algunos llamados, es decir, algunos con el título de pastor, pero algunos no. Y yo he visto esto muchas veces en las iglesias. Hay hermanos que tienen el don de pastor. De hecho, hay hermanos que ejercen el ministerio pastoral sin tener el llamamiento. Y eso no es la gran diferencia, hermanos. Ese no es el problema. Quizá Dios no los llama, hermanos, a un ministerio pastoral como entendemos. Pero yo veo aquí, hermanos, que hay hermanos que tienen el don de pastor. Y eso me anima, me conforta. Yo creo que ustedes deberían orar por si quizá Dios, tal vez, los llame al ministerio. Yo creo que la iglesia debe orar para que Dios levante a estos hombres. Yo no sé, hermanos, si iré mucho más lejos todavía, pero quizá el pastor que ustedes necesitan, quizá pudiera estar aquí. Nadie dijo amén. Porque Pablo dice, hermanos, los dones son personas que trabajan con personas. Y la iglesia se edifica no por ministerios. Es decir, sí, hermanos, los ministerios deben de ser por personas, pero lo que edifica la iglesia son los dones. Y lo que Pablo dice aquí, que los dones son ¿qué? Personas. Los dones son personas. Así que, hermanos, la iglesia se edifica ¿por qué? Por personas. Hace un tiempo, llegó un pastor a la iglesia y dijo, ¿para qué creen que Dios me ha llamado aquí? Y dijo un hermano, para enseñarnos. Y dijo el pastor, claro, esa es una tarea primordial, pero ¿para qué quieren ser enseñados? Y dijo una hermana, pues para saber más. Son los santos, los miembros de la iglesia, los responsables del crecimiento, de la edificación del cuerpo. Y la obra, hermanos, se lleva a cabo por la iglesia. La pregunta es, ¿quiénes en la iglesia están desarrollando la obra del ministerio? Miren, a veces pensamos, hermanos, hay que nombrar diáconos para que ellos nos dirijan. Hay que nombrar más ministerios para que ellos nos dirijan. Necesitamos nombrar un grupo de alabanza para que nos dirija. Necesitamos nombrar un grupo misionero en los planes para que... Y la pregunta es, ¿quién lleva a cabo la obra del ministerio? Los ministerios, la obra del ministerio la llevan los ministerios. La iglesia es quien debe hacerlo, y yo creo que debemos avanzar un poco más.
Ahora, también veamos que Pablo está esperando un resultado en el ministerio de estos hermanos. ¿Cuál es el resultado? Pablo dice que los santos cumpliendo el ministerio se logra ¿qué? La edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que entonces, y solo entonces, Pablo dice, para que hasta entonces todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Pablo dice, todos tienen un ministerio que cumplir. A veces no lo entendemos, hermanos, porque esperamos para servir en la iglesia, esperamos tener un ministerio. Conocí al Señor, hermanos, cuando era muy jovencito, tenía 12 años. Y yo aprendí, hermanos, que no necesitaba un ministerio, un nombramiento para servir en la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, que cuando terminaba el servicio, yo asumí el compromiso como durante 4 años. Fíjese, mi compromiso, hermanos, mi ministerio era despegar todos los chicles que había debajo de las bancas. Donde yo nací, hermanos, en esa iglesia, de repente voy y les digo, hermanos, miren, hermanos, de repente meta su mano y yo les voy a decir, si es de color rosita, ya sé de quién es el chicle. Entonces, sí, yo lo hacía. Y tenía el ministerio, hermanos, de recoger todos los papelitos que quedaban en las bancas, ¿verdad? Porque a veces el hermano con sacrificio hacía los programas, hermanos, y lo dejábamos ahí, ¿verdad? Y todos se echaban a la basura. Pero yo no esperaba, hermanos, que alguien me dijera que debía hacerlo. Para mí, hermanos, ese era un ministerio y es parte de un don que Dios me dio. Dios me dio el don de servicio también. Y es algo que me gusta. Pero a veces esperamos ser ¿qué? Nombrados para poder ejercer el ministerio. Eso no es lo que la Biblia dice. Usted no necesita eso. Decía una hermana en la iglesia donde estaba, ay, hermano, es que a mí Dios no me llamó a ser el pastor. Yo digo, bueno, hermana, yo creo que Dios es bueno y gloria a Dios que no le llamó a ser el pastor. Yo creo que para bien de usted también, hermana. Pero ¿sabe qué, hermana? Esta hermana se levantaba tempranito y oraba por mí y yo doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Cierto día dijo un pastor en la iglesia, de ahora en adelante la iglesia estará compuesta por el número de sacerdotes de la misma. ¿Y qué hacía un sacerdote, hermanos? Servir en la casa de Dios. Porque Dios nos dice que somos un real sacerdocio, todos tenemos la responsabilidad de servir. Entonces, que Dios nos permita, hermanos, a los líderes levantar, hermanos, más líderes, ¿verdad? Para que ellos preparen a otros para la obra del ministerio. Entonces, hay que hacer un cambio, hay que reentender. Los ministros tienen que reenfocar el servicio, tenemos que reenfocar porque nuestra tarea no es hacerlo todo. Nuestra tarea es levantar a los santos. Nuestra tarea, hermanos, es retar a la iglesia a asumir el ministerio. Algo que me llamó mucho la atención ahora en el estudio de escuela dominical es que dice, ¿cuántos doctores hay aquí? Bueno, ya vi al hermano José. Aparte del hermano José, ¿cuántos doctores hay? Miren, le voy a decir algo personal. Mi esposa da muchas gracias al hermano José porque un día cuando mi esposa fuimos a consultar, el hermano dijo, ¿sabe qué, hermana? Yo creo que usted tiene este problema. Y teníamos años en el seguro, hermanos, y a mi esposa le decían que estaba loca y que se inventaba todo eso y cosas así, ¿verdad? Le operaron a mi esposa y todo eso, iba muy grave cuando llegamos al hospital y mi esposa está aquí. Y uno dice, gracias a Dios por los doctores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los doctores? Son instrumentos de Dios, ¿qué hacen? Sanan, ¿verdad? Instrumentos de Dios. A veces no damos gracias por los pastores.
¿Qué hace, hermanos, el médico antes de sanar? ¿El cirujano qué hace? Corta. Dijo un hermano, sí, hermano, pero acuérdese que los doctores usan anestesia. Digo, bueno, hermanos, pues hay que pedirle a Dios que nos mande una. Pero ¿sabe qué? Cuando termina la anestesia no dura para siempre. A veces recordamos a los médicos que nos sanaron, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, acordaos que de vuestros pastores que nos predicaron que la palabra. No, yo me salí porque esa vez el pastor dijo algo que a veces Dios quiere cortarnos, sacar, extirpar, hermanos, el quiste, el tumor, lo que está dañando, pero no damos gracias, hermanos, por ellos. ¿Sí? Y yo creo que la iglesia debe aprender esto, hermanos. Uno ora, ¿verdad?, hasta por los médicos. Debemos dar gracias, hermanos, por nuestros pastores, porque nos enseñaron la palabra de Dios. Yo aprendí una cosa, hermanos. Una vez estaba una hermana en la iglesia y estaba predicando y decía en el sermón que debemos de ser muy comprometidos con Dios y darle a lo mejor. Y entonces decía en el sermón, no, ¿y qué hay de aquellos hermanos que de repente, yo me acuerdo que hace unos 10 años, en un billete roto no nos lo aceptaban ni parchado, decía, dan en el diezmo o la ofrenda el billete que no le van a aceptar en ningún lado y lo dan en la ofrenda? Entonces terminó el sermón y ahí íbamos a casa y íbamos con unos hermanos y dijo un hermano, hey, ¿cómo sabía que yo era el que daba los billetes? Eso era tremendo. Pero miren, hermanos, cuando yo escucho que alguien dice algo que tiene que ver conmigo, yo doy gracias a Dios. Porque ¿saben qué? Dios pensó en mí. Pudo haber Dios pensado en otra persona, pero en ese momento, Dios, teniendo tantas cosas que hacer, en ese momento Dios se acordó de mí. Y Dios me habló. Por eso debemos de dar gracias a Dios, hermanos. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Retar a la iglesia, a hablar. Me llamó, hermano, la atención cuando le dice Dios a Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 19, en los primeros versículos le dice, no digas que eres un niño, porque a donde quiera que yo te diga que vayas, vas a ir. Todo lo que yo te diga que digas, lo vas a decir. Le dice, y se levantarán contra ti y te pelearán, pero no te van a vencer, porque yo, Jehová, estoy contigo, dice, para librarte. Eso me da, hermanos, consuelo y debe darnos ánimo a todos los que servimos a Dios. Sí, eso es algo que debe siempre motivarnos. Pero debemos exponer la palabra de Dios, la verdad. Y dicen por ahí, hermanos, la verdad que no peca. Y vamos para terminar al verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que exponer, hermanos, a los hermanos al ministerio. Cada uno debe ser expuesto en la tarea de evangelismo. Por eso la iglesia debe traer evangelistas para que prediquen. Debe traer misioneros para que compartan la carga del ministerio. Necesitan traer pastores de jóvenes para que compartan la carga de servir con los jóvenes, que motiven, hermanos. Necesitamos de estos hombres y mujeres para que compartan la pasión de servir a Dios, no como una carga, sino como una honra a Dios. Hay dos cosas que dice Pablo aquí, me llama la atención, dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Si entendemos que en toda esta carta Pablo está expresando el eterno propósito de Dios en Cristo, y luego Pablo expresa que la iglesia de Cristo tiene lugar en ese propósito eterno, entonces, hermanos, de alguna forma el apóstol Pablo nos está diciendo que el propósito de Dios es que su pueblo sea edificado, que el pueblo de Dios tenga crecimiento, que el pueblo de Dios viva de acuerdo al plan de Dios, pero para ello Dios está diciendo que la forma perfecta, la forma más perfecta, y esto sería un pleonasmo, no debería decir la forma más perfecta que Dios tiene para lograrlo es que los santos hagan ¿qué? La obra del ministerio. Dios desea que la iglesia sea edificada. Dios ya ha estado trabajando desde la eternidad para llevar a cabo su plan, pero ahora en este tiempo la iglesia necesita tomar su lugar, cada uno, y comenzar a edificar juntamente con Cristo. Ahora la edificación está en manos de los santos. Y si los santos no edifican, la obra nunca estará completa. Los santos edifican. Por eso mismo, la iglesia debe ser desafiada. Cada uno debe tomar su don en la medida de la fe que Dios le ha dado. Tomar su tarea, aportar para la edificación total del gran edificio que es la iglesia. Y qué gran bendición, hermanos, porque déjenme decir una cosa, por pequeño que sea su ministerio, usted puede hacer la gran diferencia. La gran diferencia, hermanos, entre cómo estamos ahora y lo que podemos ser, la gran diferencia está en nuestras manos. Usted puede hacer la gran diferencia en su iglesia. Y llego al final. La edificación del cuerpo de Cristo está en manos de la iglesia. Claro es que, como ya lo dijimos, es necesaria la exposición de la palabra. Pero algo que veo constantemente en las cartas de Pablo, hermanos, es la expresión unos a otros. Y esta aparece, hermanos, más o menos como 270 veces en el Nuevo Testamento. Y el 70% de las ocasiones se refiere a la relación que debe haber en la iglesia, ¿sí? A la relación que debe haber entre los santos de la iglesia, los hermanos. Por ejemplo, el 15% de las veces que usted lea unos a otros se refiere al amor que debe haber en la iglesia, el 15%. Amaos unos a otros con amor entrañable. Solamente el área del amor ocupa el 15%. Orad unos por otros. Soportaos unos a otros. Tened paz unos con otros. Perdonaos unos a otros. Hospedaos unos a otros. ¿Qué significa esto? Esto es una iglesia que se edifica mutuamente. Es una iglesia creciente y apasionada. Esto es una iglesia apasionada y en crecimiento. La iglesia, hermanos, no es un lugar donde usted llega y toma lo que usted quiere nada más. Saben, hermanos, que yo he dicho que, miren, cuando yo voy al buffet, a mí me gustaría llevar algo a casa, pero no puedo. En la iglesia es todo lo contrario, hermanos. Solo queremos comida rápida y no queremos llevar más. Pero Dios dice, puedes llevarte algo más. Y no es como en el McDonald's, hermanos. ¿Sí? Porque yo llego en el McDonald's y de repente ya quiero que sea, pero bien rápido. No es así. Dios tiene algo más para nosotros, hay más para comer, pero no la queremos llevar. Entonces, la iglesia no es un lugar así donde usted solamente va a recibir. Nos hemos convertido en consumistas espirituales. Pero no es así. Todos podemos dar, aunque sea un poquito, cariño,
atención. ¿Saben, hermanos, qué es lo que me he dado cuenta? Dios me ha enseñado esto, que algo tan valioso que todos necesitamos y que podemos dar todos es un poquito de nuestro tiempo. Siempre hay alguien en la iglesia que necesita que usted le escuche. Siempre. Siempre hay alguien que necesita que usted pueda decirle, ánimo, estoy contigo. Hospedados unos a otros. Y por cierto, hermanos, Cristo dijo, lavaos los pies unos a otros. ¿Le gustaría ver eso? A mí sí, hermanos. A mí me gustaría ver eso. Pero ¿saben qué? No lo hemos hecho. No sé por qué. No sé si es porque somos bautistas o porque hace mucho calor, pero dice la hermana que no suceda, ¿verdad? Que eso no suceda. Cristo dijo que debíamos hacerlo. No lo hemos hecho. La edificación del cuerpo de Cristo la llevan a cabo los santos por medio de unos a otros. Así que, hermano, su responsabilidad en la casa de Dios es esos demás unos a otros. Unos a otros. Son su responsabilidad, son su servicio, son su aporte a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación. Ese es su ministerio y es mi ministerio, es su responsabilidad y es la mía. Y de esa manera, como dice Pablo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que Dios bendiga su palabra, hermanos, y vamos a orar. Amén. Señor Dios, una vez más estamos delante de ti. Y Dios, yo quiero pedir, Padre, por cada uno de tus hijos, Señor. Quiero pedir, Dios, por aquellos que están llevando, Dios, la carga de liderazgo, Dios. Que les confortes, Padre, en sus trabajos, en las prioridades, Señor, que ellos tienen. Y que ellos puedan ver, Señor, tu obra a través de sus debilidades, Señor. A través, Señor, de su incapacidad. Que ellos puedan glorificarte, Señor, porque tú estás haciendo cosas grandes, Señor. Aún, Señor, a pesar de que somos humanos, Señor, y somos débiles. Tu palabra dice, Señor, que nos has dejado este gran tesoro, Señor, en vasos de barro. Somos frágiles, Dios, pero yo te doy gracias, Señor, por ello y porque yo puedo ver en esta iglesia, Señor, ese deseo, Padre, de hacer la diferencia. Señor, toma el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada niño, Dios, y por favor, hazle, Señor, sentir, compartir la carga, Dios, de que tu iglesia sea edificada, Dios. Y por favor, Señor, pedimos por el siervo que tú tienes, Señor, ya preparado para esta iglesia. Sigue preparando, Señor, a la iglesia, que puedan entender, Señor, que hay un periodo diferente, algo nuevo, Señor, quieres hacer, Dios, y gracias porque tú has sido fiel. Quizás, Señor, aquí está, Dios. Yo ruego, Señor, que si es así, Señor, tú lo unjas, Señor, tú lo prepares. Y si tienes algo diferente, Señor, también te damos las gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros, Padre, para pensar en lo que tú debes, Señor, hacer en tu iglesia? Solo te ruego, Padre, que tú nos permitas ser parte del propósito, Dios, que tú tienes, que tu pueblo sea edificado y que podamos pensar, Señor, y ver que nuestra piedrita, Señor, nuestro ladrillo, Dios, nuestro bloque, nuestra vida, Señor, es parte de este gran edificio que es tu iglesia. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a pedir a Anita y a su niño, pásenle, por favor. Y los hermanos diáconos andan por aquí. Pásenle, por favor. Vamos a orar por la familia pastoral, por Hernando, por Anita, por sus hijos, para que Dios los siga usando en el ministerio que tienen ahorita de la escuela teológica y el apoyo a la iglesia Cristo Viene. Anda por ahí Josué, Arturo.
hermanos, y oren por cada siervo. Pónganse de pie, hermanos, y en sus casas oren por los pastores, porque de veras necesitan de la oración, sí, de su pueblo, de la bendición de Dios. Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias, Padre, primeramente por tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú eres el que habla a través del siervo. Gracias, Padre, por Hernando. Tú conoces su vida, Señor. Tú le has llamado al pastorado, le has llamado al ministerio especial, y gracias, Señor, porque tú le estás usando ahí en la escuela teológica, capacitando a siervos tuyos. Señor, te ruego por él, por Anita, su esposa, por sus hijos, Señor, que tú le sigas bendiciendo, le sigas dando sabiduría, le sigas ungiendo con el poder de tu Espíritu Santo para la obra que tú les has encomendado a ellos. Bendíceles en todos los aspectos, Señor, súpele su necesidad. Ayúdale, Señor, en la educación de sus hijos. Ayúdale, Señor, también en su relación matrimonial. Y sobre todo, Señor, que sigan siendo bendición para otras iglesias también y para las familias que tú les pongas a ellos cerca. Señor, gracias damos porque a nosotros ha sido de bendición tu palabra a través de él. Y te pedimos, Señor, que cada pastor que venga a este lugar siga hablando tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos bendición especial para ellos. Amén. Dios les bendiga. En lo que va Hernando y su esposa allá a la puerta, hermanos, antes de salir vamos a orar, pero allá afuera, recuérdense que es el mes del pastor. Él es un pastor y su esposa, para que los feliciten, les den un abrazo, ¿sí? Y oren por ellos allá donde están, ¿sí? Bien, vamos a orar. Pónganse de pie, no se sienten, no, ya nos vamos. Sí, vamos a orar sí. Señor, te pido que nos lleves en paz a nuestros hogares, y Señor, que el deseo de agradarte y de alabarte, de darte la adoración que mereces sea siempre, y que podamos hoy estar en donde debemos estar, allá en los planes, en Tabachines o aquí en la iglesia. Señor, te rogamos que podamos estar hoy aquí, y acompáñanos con tu bendición, con tu amor, tu protección, y que, Señor, tu presencia esté en cada momento en nuestra vida, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la tarde.